muchas gracias por venir. Estoy encantada de que este foro haya elegido un tema de salud mental, cosa que me gustaría que, a ser posible, en siguientes ediciones hubiera otros temas, porque pues son, pienso, muy interesantes, muy desconocidos y en los que todos, como profesionales, cada uno en nuestra faceta, podemos hacer cosas muy importantes. Y en este caso vamos a hablar de salvar la vida de los pacientes, que es algo que los médicos, pues es uno de nuestros cometidos, pero en el tema del suicidio no siempre lo tenemos tan claro. La exposición la voy a dividir en estos 4 puntos: lo que tiene que ver con el estigma y desconocimiento dentro de la profesión médica, de cómo se va conformando desde una ideación autolítica al acto suicida, de cuál es la epidemiología y los grupos de riesgo, y me ceñiré también a muchos datos aquí nuestros de Aragón, y luego un enlace con la deontología médica, porque tiene mucho que ver. El abordaje del suicidio tiene mucho que ver con nuestro papel como médicos. El suicidio, aunque todos más o menos sabemos en qué consiste, pero lo quiero aclarar, es un acto deliberado, voluntario, en el que el paciente busca la muerte. Eso es una tentativa de suicidio, que a veces puede ser un suicidio que llamamos frustrado, cuando el paciente lo ha puesto todo, lo ha dejado todo perfectamente organizado, pero por alguna situación sobrevenida no se produce. Pero el suicidio tiene que ser eso, consciente, voluntario. Insisto en esto porque hay veces que se producen actos que pueden ser clasificados como suicidio en personas con un déficit cognitivo, por cuadro confusional, por delirium, por un retraso mental. Eso no podríamos considerarlo de la misma manera. Por lo tanto, es eso, tiene que haber consciencia. Luego hablaremos qué implica esto dentro de la psicopatología para ejecutar una conducta que se ve como la mejor solución en ese momento. Y lo de en ese momento es también muy, muy importante. Tengo que nombrar, como psiquiatra, a Émile Durkheim, es un sociólogo francés del siglo XVIII, que él dijo que el suicidio tenía mucho que ver con, a pesar de que nos parece que es una conducta individual, pues que lo es, pero tiene mucho que ver con el nivel de integración social y con la regulación social del individuo. Del siglo XVIII ahora han cambiado mucho las cosas, pero seguimos pensando que esto es así, que la sociedad puede hacer muchas cosas para regular las conductas suicidas. Los médicos podemos hacer unas, pero la sociedad puede hacer otras. Y así como él decía que la familia, los hijos, la pertenencia al área rural, esta era su época, pues eran factores de protección, luego veremos cuáles son los factores de protección que tenemos ahora. Y enlazo este tema social con una situación que nos encontramos los psiquiatras cada vez más frecuentemente, y ya muy especialmente mis compañeros, los que se dedican al área de la psiquiatría infantil y juvenil, ¿no? Y es que estamos generando pues unos niños, unos adolescentes que tienen unos hábitos de vida muy poco saludables, y no me refiero solo a lo básico, a la alimentación, al sueño, al ejercicio físico, sino otro tipo de cosas que hacen la vida saludable, ¿no? Como son las relaciones sociales, el destinar el tiempo de descanso de una forma adecuada, la aceptación de las normas, el valor de la disciplina. Son conceptos que pueden parecer denostados, pero que a nosotros nos explican muchas situaciones que vemos en urgencias, en concreto en este grupo de edad. Los sábados por la tarde es el momento culmen, porque estamos viviendo en una sociedad en la que los límites se valoran mal, se valoran como una pérdida de la libertad individual, los padres a veces no lo tienen claro, y todo esto conlleva que los chicos, los adolescentes, pues tienen pocas ocasiones para frustrarse, y frustrarse en la vida es muy importante para poder crecer y para poder asimilar las cosas de otra manera. Entonces, aquí tenemos mucho que hacer, todos, los profesionales y los ciudadanos, para que nuestros niños, nuestros adolescentes sepan que el malestar psíquico forma parte inherente de la vida y que lo que hay que hacer es aprender a afrontarlo de la mejor manera posible. En el tema del tabú y los estigmas que existen, bueno, con las enfermedades mentales es en general, pero con el tema del suicidio es muy relevante, ¿no? El concepto de la conspiración del silencio, muchos lo conoceréis, es un concepto que se estableció a raíz de todas las interacciones familiares que se establecen en el momento en que hay una persona de nuestro entorno que va a fallecer, cuando hay una muerte anunciada. Se establecen unos sistemas en los cuales muchas veces se aísla totalmente a esa persona que va a fallecer por temor a hablar, y lo que predomina es el silencio, ¿no?
Esto tiene mucho que ver con nuestra cultura occidental, donde no nos enseñan a hablar de la muerte. En general hablo a los ciudadanos, se ve la muerte como un fracaso y se ve la muerte como un fracaso frente a la que los médicos, pues poco menos que tenemos que resolverlo, ¿no? Tenemos ahí un grave conflicto nosotros. Porque además a los sanitarios, ahora en las siguientes generaciones, pues ya se empieza a hablar en las facultades de cómo dar las malas noticias, de cómo abordar las cosas, pero la verdad es que en mi generación no se nos enseñaba nada que hacer con los enfermos incurables y menos con los moribundos. Pues es una palabra muy dura, moribundos, pero tiene también que ver con esto, ¿no? Con nuestro concepto de todo lo que tiene que hablar con la muerte. Y ha habido estudios que dicen que, bueno, pues que los médicos se sienten muy incómodos cuando tienen que abordar esto, sobre todo con el paciente más que con la familia, ¿no? Y estudios de fuera, y un estudio que se hizo en Lleida en la época que yo trabajé igualmente, pues el 60% de los enfermos no tienen ninguna información. Es verdad que algunos no quieren saber, pero nosotros tenemos que tener un saber estar allí para poder ir aproximándonos y ver qué tipo de información y hasta dónde y cómo y cuándo quiere recibir el enfermo. Algunos no quieren nada de información, pero hay otros que realmente a los médicos nos cuesta mucho, ¿no?, hacer esta aproximación. Y por otra parte, claro, pues la sociedad nos responsabiliza a nosotros del suicidio, ¿no? Porque tenemos que proteger la vida y eso que nuestra legislación pues muchas veces nos hace entrar en debates, en dilemas por esta contraposición absoluta que es cuestionable en muchos aspectos, luego diré, de los derechos de los pacientes, el derecho a la libertad individual para que cada uno haga lo que quiera y si quiere se suicide, y el derecho a la vida. Nosotros nos colocan justo ahí en medio a los médicos, pero a los psiquiatras ya nos colocan como para el propio colectivo médico, ¿no?, que parece que seamos los únicos responsables y pensamos que no es así. Porque la tarea de evaluar la conducta suicida tenemos que saberla hacer todos y a pesar de que sabemos que puede suscitar intensos sentimientos en el médico. Y el médico tiene miedo a preguntar porque hablar de la muerte, ya, pues eso, a los ciudadanos no se nos da bien, a los médicos tampoco, ya lo hemos visto, no estamos entrenados. Tenemos además miedo de a ver qué le pregunto y qué pongo en la historia, porque dependiendo de mis decisiones o no decisiones o de mi inhibición, pues puede haber consecuencias catastróficas y responsabilidades. Hay una creencia todavía muy generalizada en la población y lo más peligroso entre nosotros de que hablar del suicidio con los pacientes directamente, ya no solo muerte, también nombrar la palabra suicidio puede inducir conductas suicidas. Y luego si me lo dice, ¿qué hago? ¿A dónde lo mando? ¿Qué es lo que puedo hacer? También tenemos temor y a veces desconocimiento. Y otras veces dificultad por nuestros propios valores, por nuestros propios esquemas para mantener con él una actitud acrítica, ¿no?, de escucha empática, como también veremos. Entonces, estos arquetipos o prejuicios que tiene la sociedad, nosotros no estamos exentos, ¿no? El si lo dice no lo hará. Cuando alguien intenta suicidarse solo está buscando la atención, cuando no lo ha conseguido, cuando ya os digo que hay veces que hay suicidios frustrados o hay suicidios que nosotros consideramos de alta letalidad, aunque a lo mejor no hay una alta letalidad en el método, pero el paciente consideraba que era de alta letalidad. Recuerdo una paciente que en un suicidio, también veremos, ¿no?, lo que es el suicidio ampliado, en un suicidio ampliado con sus familiares, hizo por la noche una tortilla de orfidales y ella pensaba que con eso se iban a morir los tres, ella y sus padres. No fue así y afortunadamente al día siguiente era Navidad, la familia llamó, vio que no cogían y lo rescataron, ¿no? Ella consideraba que esa era la dosis letal. Eso es un suicidio frustrado, aunque nosotros pensemos y sabemos que con 3 orfidales nadie se va a suicidar, ¿no? El que se quiere suicidar lo hace, nadie lo puede detener. Este es otro constructo erróneo. También recuerdo, y voy a ir poniendo ejemplos de cosas que me han pasado que son así reales. Una chica que me trajeron hace unos 3 años, un verano, la policía que la había detectado, un taxista paró y vio que estaba al otro lado de la barandilla de uno de los puentes de Zaragoza y esta chica la tuvieron que contener, la trajeron, una chica jovencica, había tenido una ruptura sentimental hacía un mes, tenía un cuadro depresivo adaptativo, lo había ido sobrellevando, pero esa tarde pensó ya no puedo más, estuvo paseando toda la tarde por Zaragoza y de una forma planificada, prácticamente desde la Romareda hasta el río, fue decidida a matarse. Cuando esta chica la trajeron, por supuesto no quería ingresar, tuvo que ser un ingreso pues de los que nosotros a veces tenemos que hacer, involuntarios, cuando vemos estas circunstancias.
Y esta chica, recuerdo la frase que me dijo, esta vez lo he hecho en un sitio público, la próxima vez lo haré en un sitio donde no me vea nadie y me encontrarán muerta. No ha sido así, esta chica sigue viva a día de hoy, o sea que sí que podemos detenerlos. Si lo ha intentado antes y no lo ha conseguido es porque en realidad no quería matarse. También conozco otro caso de un paciente obeso que se tiró de un 7º piso y prácticamente no se hizo nada porque le fueron frenando los tendedores. Otro suicidio frustrado. Si alguien está pensando en matarse, hablar de ello es peor. Yo nunca lo haría. Esto os invito a que reflexionéis cada uno de vosotros porque, claro, ahora en estas circunstancias en las que estamos, más o menos cada uno de nosotros con un bienestar personal, pues no nos podemos plantear el suicidio, pero las situaciones que viven los pacientes a veces son muy graves, son muy dramáticas, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros, lo digo así, podemos en un momento dado pensar en el suicidio como una alternativa para evitar un sufrimiento insoportable. O un problema nunca es causa suficiente para quitarse la vida, pues lo mismo, ¿no? Es que los problemas no todos los valoramos igual y nos afectan igual. Todos sabemos que no nos afectaba igual un suspenso o que nos despidan del trabajo. Y dentro de estos errores de concepto me quiero parar sobre todo en 2 o 3 aspectos. Uno es el del suicidio ampliado. Es un concepto que para los psiquiatras lo tenemos muy claro y nos molesta mucho que se hable de lo que a veces se denomina homicidio-suicidio. No es lo mismo matar a tu mujer y luego suicidarte que, otro caso pondré, que una persona que quiere llevar a un familiar suyo a una muerte por compasión, porque piensa que lo que le deja aquí es mucho peor. Y recuerdo otra paciente que en una Semana Santa la trajeron porque había intentado matar a su hijo. Esta era una mujer con un cuadro paranoide que ese día había habido una fiesta en el cole, el niño tenía pues algún problemilla que iba a estimulación precoz. Entonces la madre se llevaba mal prácticamente con todo el pueblo porque estaba muy paranoide, pensaba que a su hijo le empezaban a hacer lo mismo, fue a la fiesta del cole, interpretó una serie de señales como que se le estaba haciendo el vacío y de allí se fue al notario a presentar su testamento. Volvió a casa, tenía otro bebé de poquitos meses que todavía estaba en la cuna y cuando el marido se fue a trabajar lo organizó todo, al bebé lo dejó en la cuna, al bebé sano, pero al niño que tenía alguna pequeña cosa, lo intentó matar. Y se intentó matar ella. Eso es lo que nosotros llamamos un suicidio ampliado. Ella lo que quería era evitarle el sufrimiento. Ya sabemos que hay una muerte intercurrente, ¿no? Pero no podemos llamar a esto un homicidio-suicidio, no estamos de acuerdo, ¿no? En este caso el marido llegó pronto porque se había olvidado no sé qué y bueno, pues los dos finalmente estaban bien. También otro error de concepto es que son imprevisibles. Pues veremos que no, que hay muchos factores que nos pueden hacer pensar, bueno, quizás hay riesgo, quizás tengo que hacer algo más. O también el de la determinación, es que si alguien quiere matarse va a acabar haciéndolo, ¿no? Y no va a haber ninguna duda. Siempre pongo este ejemplo que es el del Golden Gate, todos lo conocéis. Bueno, pues esto es un imán para los suicidas en San Francisco. Se han suicidado, ni se sabe, ¿no? Porque hay muchos cadáveres que los arrastra el río y no... Pero llevan contabilizados más de 3.000 suicidios seguros, ¿no? Entonces, en San Francisco el que se quiere suicidar pues se va al Golden Gate, porque en todos los sitios hay como una zona donde los pueblos suele haber pues, una zona donde prácticamente está como la cultura, ¿no? De que si te quieres suicidar te vas ahí. Bueno, pues caerte de este puente o tirarte de este puente implica que el impacto con el agua es brutal, que además te hundes un montón, que si consigues salir a la superficie igual hasta te ataca un tiburón. En fin, que sobreviven poquísimos. Pero lo que han contado los que sobreviven es que en el momento en que se tiran, muchos de ellos ya están arrepentidos. Y los que consiguen salir a flote, en general, las estadísticas dicen que no lo vuelven a intentar. O sea que el arrepentimiento, y eso es algo que vemos habitualmente, nosotros todos los días los psiquiatras lo vemos, es mucho más habitual. Respecto al consentimiento pleno que tienen los suicidas, también es otro elemento a debate y podría ser otro arquetipo, ¿no? Porque realmente, ¿qué capacidad de juicio tiene una persona que está muy deprimida o que está, como os he contado este caso, muy paranoide, ¿no? Realmente es una expresión de libertad individual. Esto, por supuesto, que da mucho juego, ¿no? Para la deliberación en las comisiones deontológicas y de ética, porque ya Henriet, un psiquiatra francés, decía que en realidad las enfermedades mentales son patología de la libertad, no nos permiten elegir libremente, y yo comparto este criterio.
Aún así, hay un pequeño porcentaje de muertes que no tienen que ver con patología mental, y es un pequeño porcentaje, de menos del 10%. El 90% se asocian a trastornos mentales de todo tipo, como luego veremos. Bueno, pues conocemos el caso de Séneca, pero aquí recientemente en Aragón hemos tenido uno de un profesor universitario que hace 2 o 3 años era un activista social también, pues él decidió suicidarse, lo anunció, hizo un reportaje de televisión incluso. Y en principio es presumible que este hombre no tenía patología mental, no lo sé, pero es presumible que no la tuviera. Bueno, pues Sergio del Molino, un escritor, era un profesor suyo y ha escrito un libro que os recomiendo en torno a este tema. Vamos un poquito con los datos, intentaré dar los datos más escuetos, pero hay datos muy significativos. 1 millón de muertes al año en el mundo y se prevé que vamos para 1,5 millones. Es la entre la 9ª y la 10ª causa de muerte dependiendo de los países. Y esto no es lo peor, es que los intentos de suicidio son 10 o 20 veces superiores por cada muerte consumada. Como veis en la gráfica, España no está entre las tasas mundiales más altas. Tenemos muchos elementos todavía de nuestra cultura mediterránea, el catolicismo que nos previene respecto al suicidio. Pero incluso dentro de España hay una gran variabilidad en las comunidades autónomas. Aragón no es que está de las peores. He cogido Aunque esta estadística me parece que era del 2014-2015, se ve el puntero, nosotros solemos estar siempre por aquí, aproximadamente entre el 7 y el 8%, el 8 de muertes por cada 100.000 habitantes. Invariablemente, no sé por qué, si fuera psiquiatra de Asturias me preocuparía de ello, invariablemente Asturias siempre está en el top 10. No encuentro la explicación, pero seguro que la habrá. En cuanto al género, es muy sabido que el suicidio consumado es más frecuente en los hombres, 3-4-1, y sin embargo que los intentos, las tentativas, los gestos autolíticos son más frecuentes en las mujeres. La tasa de suicidio más alta la tienen las personas de más edad, eso es incuestionable, pero es verdad que por números la edad más crítica es la comprendida entre los 30 y los 39 años. Y en algunos países se considera que el suicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 19 años, en otros dicen que es la segunda, la tercera, pero bueno, que como podéis ver es un dato realmente importante. Y volviendo a lo que decía Durkheim, pues la religión es un factor protector. Los ateos se suicidan mucho más que los practicantes de cualquier religión. Es un tema importante a tenerlo en cuenta, la espiritualidad. En Aragón, ¿qué es lo que ocurre? Pues se suicida oficialmente una década. Y digo oficialmente porque, claro, para que a una persona, los forenses, que son los que finalmente no hacen el levantamiento del cadáver y declaren que ha habido un suicidio, lo tienen que tener clarísimo. Ante la duda, por muchas cuestiones, entre las cuales tiene que ver también el impacto a la familia, temas económicos, pues cuando no está clarísimo, pues eso puede ser una muerte accidental. Hay muchos accidentes de tráfico y este año tuvimos uno de un paciente que se catalogó como accidente de tráfico y nosotros sabemos perfectamente que eso era un suicidio. Bueno, pues las tasas son mucho más bajas, las oficiales, de las reales. Hay psiquiatras que hablan de que esto es, en realidad lo que vemos oficialmente es la punta del iceberg. El año peor fue el 2016, de los últimos años, 133 defunciones. En otros años hemos tenido 100, 110, hasta 120, ¿no? O sea que en Aragón se suicida una persona cada 3 días. Pero es que tenemos 20 tentativas más por cada suicidio y marzo y junio son los meses con más muertes. Yo ayer que estuve de guardia me dediqué a mirar a ver qué había pasado este mes de septiembre. Y me dediqué a mirar esto porque hace años hice un estudio del suicidio y evaluando los suicidios con datos judiciales que había habido en 10 años y me encontré que más del 50% de las muertes se producían en los 80 días del año, que eran los 10 días anteriores y 10 días posteriores a cada equinoccio y a cada solsticio. O sea, en 80 días más del 50% de los suicidios. Y de hecho, en marzo y junio, está por ahí, ¿no?, el solsticio y el equinoccio, son los meses con más muertes. Bueno, pues en este mes solamente un día no ha habido una tentativa autolítica que hayamos atendido en el hospital clínico. Hablo del clínico, el Servet todavía tiene una casuística mayor. Pues el día que más tentativas hubo fue el día 23. 8 tentativas atendimos en los servicios de urgencias. Yo no sé si este año, porque a veces todos sabemos, ¿no?, que el 21 oficialmente, el 21 de septiembre es el
solsticio, pero hay veces que no coincide el calendario cronológico que nos han enseñado con el calendario. Bueno, pues no lo sé, pero el día 23, 8 tentativas. El día 24, que estuve yo ayer de guardia, pues tuvimos 4 tentativas y una de ellas repetida, un paciente que le dimos el alta y al poco rato volvió con 26 gramos de paracetamol, está en la UCI. Pero vamos, la media en total de los 21 días son 48, de los 24 días son 48, o sea, toca a 2 por día. O sea, esto es lo que nosotros estamos viendo. Y además sabemos que más del 60% de las tentativas no aparecen, o sea, se quedan en casa, te lo cuentan después en la consulta, te dicen, no, pues un día me tomé unas pastillas y me desperté 3 días después. O sea, que hay muchas más de las que realmente vemos, que ya habéis visto cómo son las cifras. Y claro, esto llama la atención porque estas estadísticas del 2017, porque las del 2018 el INE todavía no las ha sacado, pues hubo 1.200 muertes por accidentes de tráfico en España, 55 fallecidos por violencia de género y 3.700 fallecidos por suicidio. Inversión en prevención de suicidio, pues 0. Y además afecta a todas las edades y tenemos que tener especial cuidado, lo que hemos dicho, la edad anciana es la de tasa más frecuente y luego lo más preocupante para nosotros, los niños y los adolescentes, que empiecen con estas consultas, con estas conductas que luego se quedan ahí y se pueden perpetuar. O sea que en Aragón, vamos, el desierto, en Aragón no tenemos ni una campaña de prevención, nada de nada, no se está invirtiendo un céntimo en prevención, como los monegros. Nosotros, el equipo en el que estoy, sí que estamos haciendo cosas a coste cero y tenemos una colaboración con el Heraldo y hemos empezado a trabajar un poco con los institutos. Entonces sí que hicimos en el Heraldo escolar para detectar y trabajar sobre todo aquellos adolescentes que estaban presentando ideación suicida en relación con el bullying. El bullying en estos momentos, o el acoso, es el principal motivo de suicidio entre los adolescentes, tanto el acoso directo como el acoso cibernético. Y otro grupo de población en el que me quiero detener, porque también el tema de la psiquiatría perinatal es algo a lo que me estoy dedicando y que estoy aprendiendo muchas cosas que desconocía, pues lo que se sabe es que 1 de cada 5 muertes en el posparto tiene que ver con un suicidio de una puérpera, con lo que esto implica para la familia, para la crianza de ese bebé, para todo lo que queda ahí ya transgeneracionalmente, ¿no? En Aragón en los últimos 5 años hemos tenido 2 fallecimientos de puérperas muy cruentos. Una de ellas estaba en tratamiento psiquiátrico, que fue la que falleció el año pasado, y la otra fue hace 3-4 años, no sabemos nada de ella. Uno de los problemas que tenemos los psiquiatras para investigar el suicidio es la ley de protección de datos, no podemos acceder a los datos. Hicimos también hace unos años un intento de trabajar con los jueces, pero al final no salió porque cada juzgado nos tiene que autorizar a ponernos en contacto con cada familia de cada suicidio para poder hacer lo que se llama una autopsia psicológica. Del método no voy a nombrar mucho, sí que sabemos que los hombres tienen métodos más cruentos y que uno de los papeles que podemos desempeñar los médicos es intentar restringir el acceso a los medios, sobre todo a los que tienen que ver con nosotros, ¿no? Que es el tema de la receta electrónica, los fármacos y demás. Voy a hablar ahora de algunas patologías en las que pienso que es importante decir 4 cosas sobre el suicidio. Estas son diapositivas que me han pasado unos compañeros que el año pasado colaboraron conmigo en la formación de los voluntarios del grupo ALO que llevamos con Rosa. Y lo primero es decir que aproximadamente el 70% de los pacientes que se suicidan tienen una depresión de un tipo u otro, ¿eh? No tiene por qué ser una depresión mayor, biológica, puede ser una depresión reactiva, pues como el que hemos visto, ¿no? El de esta chiquita que la encontraron al otro lado de la barandilla. Entonces, siempre que hay una depresión, tenemos que los médicos podemos detectar, ¿no? Conductas sospechosas, expresiones verbales, despedidas raras, o ese paciente que estaba muy inquieto, desasosegado y de repente tiene una tranquilidad repentina porque ya ha tomado la decisión y ya está como en paz consigo mismo. En la guardia de ayer, no, en la de antes de ayer, nos trajeron a un señor que al despedirse de su compañero de trabajo le dio la mano. El compañero de trabajo le pareció muy raro que le diera la mano porque todos los días se despedían de otra forma y estuvo pendiente. Pues al cabo de unos minutos este compañero de trabajo estaba subido en la azotea. Lo trajeron sus propios compañeros de trabajo. Por supuesto también, como nos ocurre muchas veces, internamiento involuntario, porque que no era para tanto, que yo solamente me había subido a la azotea a contemplar el paisaje. O expresiones verbales, como no puedo más, acabaré con todo esto. Pues en la guardia de ayer, otro paciente que hemos ingresado, que había hecho además una coagulopatía
por la medicación que se tomó, por las sobreingestas. Unos días antes le había dicho a su cuñada la enigmática frase de «yo ya estoy preparado». Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para al menos preguntar, explorar, hablar de la muerte. En la manía también hay riesgo de suicidio. La manía no solo es estar hipertímico, verlo todo de color de rosa. Hay manías mixtas en las que por un lado están así, pero por otro lado están muy irritables. Entonces es muy fácil que puedan dar el paso al acto. En la esquizofrenia el suicidio es muy frecuente. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta al 1% de la población. 1%. Es decir, pensar cuánta gente conocéis vosotros, pues 1% tendrá esquizofrenia. Y es muy frecuente que los suicidios se produzcan en los primeros años de la enfermedad y también muchas veces tras una alta hospitalaria. En la esquizofrenia tenemos un problema porque los pacientes que tienen más conciencia de enfermedad, como tienen conciencia de que la sociedad también les estigmatiza mucho, la esquizofrenia es la enfermedad que tenemos ahora más estigmatizada, sin duda, son los que más sufren. Entonces son los que tienen un riesgo más alto de suicidio. Pero claro, cuando no tienen nada de conciencia de enfermedad nos encontramos con el otro problema, ¿no? Que el factor protector, que es la adherencia al tratamiento, pues no lo tenemos porque no vienen, no se toman la medicación, no acuden a nuestras consultas. Con lo cual son pacientes muy difíciles de manejar. En los trastornos por usos de sustancias son muy frecuentes y muchas veces se utilizan también como un elemento desinhibidor. Hay un perfil de varón de mediana edad, soltero, viudo, divorciado, consumidor de alcohol, sin hijos. El tema de los hijos es fundamental. Tener hijos es un elemento protector para el suicidio. También es curioso, y puede servir para reflexión, que es mucho más protector en el caso de las mujeres que en el caso de los varones. Pero todas las personas que consumen sustancias pueden tener riesgo. Los trastornos de personalidad, como además son comórbidos, con uso de sustancias, con trastornos afectivos, bueno, pues 1 de cada 2 ha tenido algún intento a lo largo de su vida. Es verdad que hacen intentos diferentes, mucho más cruentos, más graves. Los esquizoides suelen elegir métodos muy extraños. Una vez nos trajeron a uno que se había inyectado el líquido de la batería. Recuerdo que era una cosa que no había visto nunca. Los obsesivos lo preparan todo muy bien, con lo cual es muy difícil que fracasen. Y luego los intentos más impulsivos son los de los límites, histriónicos, antisociales. Recuerdo un paciente límite que se enfadó con su padre y saltó por la ventana de un 3er piso. No se mató, él no se quería matar. No era un intento de suicidio, pero podría haber acabado en un suicidio. En los trastornos de conducta alimentaria, pues aproximadamente 1 de cada 4 personas, más mujeres ya lo sabemos, con anorexia fallecen por suicidio. Y en Aragón también hemos tenido casos dramáticos, como sabéis, con 2 adolescentes. Pero aun con todo, las tentativas son mucho más frecuentes en la bulimia. Y lo que estamos viendo de una forma exponencial es todo lo que tiene que ver con las autolesiones de todo tipo, que están totalmente banalizadas entre la población adolescente, están casi de moda. Hay vídeos de YouTube donde la gente sabe cómo se puede cortar, donde cuelgan sus fotos. En fin, hay una glorificación y banalización de las autolesiones muy perniciosa. En el trastorno obsesivo-compulsivo, los suicidios se producen porque los pacientes graves tienen un nivel de sufrimiento tremendo que les aísla, que les impide a veces levantarse y salir de casa. Les puede costar 4 horas, entonces llega un momento en que no pueden soportar este sufrimiento. Y yendo ya más a otro tipo de enfermedades que no son psiquiátricas, pues la enfermedad orgánica es un factor determinante. Los ancianos, pues es muy fácil, ¿no? Ya hemos dicho que tienen más riesgo y además pues casi todos van a tener alguna enfermedad física presente y se suman muchas cosas, ¿no? La pérdida económica, pérdida de la movilidad, a veces desfiguración, dolor, insomnio. El insomnio es fundamental siempre explorarlo en un paciente que tiene riesgo autolítico y hay que cercenarlo como sea. Y la soledad, el sentimiento de soledad. Eso tiene que ver con el programa de Rosa, de Seniors en Red. Pero además en el cáncer todo esto se va sumando, todo lo que he dicho, ¿no? La edad, el dolor, y la palabra cáncer, que a pesar de que poco a poco hay un gran trabajo, la verdad es que por nuestra parte, para que cáncer en estos momentos no sea igual a una sentencia de muerte, que es lo que la gente entendía, pero los pacientes con cáncer se suicidan el doble que la población general.
Entonces, primero, esto es un fenómeno muy complejo, no es tan imprevisible como parece, como hemos visto, ni es tan impredecible. Lo fundamental es la evaluación de riesgo. Entonces, ¿cómo se llega a un acto suicida? Pues uno puede pensar que está horriblemente mal, que la vida es un asco, que no disfruta con nada, que... Esto es la primera parte, pero después hay como una gradación en la que empieza a pensar que la muerte no es tan mala, que igual estaría mejor muerto. Después piensa que desearía estar muerto. Todo esto es la gradación que sigue, que puede ser en cuestión de horas o de años, que estaría mejor muerto, después que casi mejor que me voy a matar, y entonces empieza la aproximación que llamamos cognitiva, ¿no? Pues cómo lo hago, de qué manera, además busco información hoy en día en Internet. Después ya lo siguiente es la aproximación conductual, pues me hago acopio de medicamentos o me busco los otros métodos letales, y lo siguiente es que ya lo preparo todo y doy el paso al acto, ¿no? A veces hay periodos de ambivalencia en todo esto, pero a la hora de explorar en un paciente tenemos que explorar desde ahí qué es lo que está pensando, si realmente tiene ya un medio preparado, si tiene la carta. Hace poco tuvimos también una paciente que su idea era suicidarse en un punto concreto del Pirineo, tenía la furgoneta alquilada, todo preparado para irse a matarse. Entonces, ¿qué solemos ver? Pues anedonia, o sea, que no disfrutan, que no hay intereses, no hay ilusiones, hay desesperanza, hay pena, hay dolor psíquico. Y la mayoría en realidad son planificados, o sea que podemos intervenir. Los que son totalmente repentinos e impulsivos, que son más infrecuentes, es más difícil que podamos intervenir. Hay factores de riesgo desencadenantes que tenemos que tener en cuenta, que algunos ya hemos comentado. Uno de ellos muy importante en la tercera edad es la sensación de ser una carga. Otro muy importante es el alta del hospital reciente. Hemos visto varios suicidios de este tipo. La muerte de un famoso admirado, cada vez más, por la sociedad que tenemos, ¿no? Pero ya hace años, cuando murió Antonio Flores, ya hubo una repercusión tremenda, se incrementaron los suicidios muchísimo, y en todos los países donde hay personajes importantes, pues Marilyn Monroe, distintos personajes, ¿no? Pues se ha visto un pico de suicidios, ¿no? Tenemos una escala de acontecimientos vitales en la que podemos ver que hay una serie de estresantes. Los estresantes positivos yo le llamo a un ascenso, a que te toque la lotería, a que tengas un hijo. Es un estresante en principio positivo. Pues hemos visto cuadros muy graves. Recuerdo en concreto el de un chico que lo habían ascendido a director de banca, y este tenía un riesgo de suicidio tremendo porque no podía asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea que no solamente tenemos que buscar qué cosas malas han pasado, también qué cambios ha habido, positivos o negativos. Y no interesa tanto el hecho, qué es lo que ocurre, como la vivencia del paciente, lo que en psiquiatría llamamos fenomenología, o sea, lo que el paciente está experimentando, porque el hecho para nosotros puede ser una tontada y para ellos puede ser algo súper grave, ¿no? En la escala de acontecimientos vitales que he puesto aquí, no se ve muy bien, pero en el top 10, con un puntaje de 100, hace referencia a la muerte de un cónyuge. Eso sería 100 para esta escala. Pero yo pregunto, ¿y la muerte de un hijo no estaría por encima de esto? ¿Y si la muerte de ese hijo además ha sido por suicidio? ¿Qué puntaje le daríamos? Creo que superaríamos con mucho el 100. La muerte de un hijo por suicidio es uno de los factores estresantes más graves que tenemos y de los más difíciles de recuperar en psiquiatría. Pero hay cosas que podemos hacer. Podemos mejorar las habilidades de los pacientes en resolución de problemas, afrontamiento, y a lo mejor modificar nuestro sistema de valores. Hay otros países que tienen sistemas de valores que les ayudan a prevenir el suicidio. Y aquí hay un tema que nosotros recomendamos explícitamente, que es el tema del voluntariado. El hacer algo por otros es algo que sabemos que es un factor de protección muy, muy importante. Y luego, por supuesto, los recursos que tenemos en nuestro entorno, la familia. A la hora de protegernos, pues hay cosas más innatas, la personalidad, pero hay otras cosas que se pueden trabajar. La autoestima, los hábitos de vida, la actividad, la espiritualidad. Y en el caso de los adolescentes, es muy importante y sabemos que reduce el riesgo, la unión familiar, pero sobre todo el sentirse bien consigo mismo, el sentido de pertenencia, por lo gregarios que son los adolescentes. De ahí lo importante que es el prevenir el suicidio en los adolescentes
interviniendo siempre que haya bullying. Esto lo tenemos clarísimo, que en estos momentos, como os he dicho, es un factor de mucho riesgo. Signos de alarma, pues como esta paciente, cita con el notario, ha escrito una carta o quiere confesarse rápidamente, o en el tema de la religión yo he visto de todo, gente que se quiere confesar o gente que dice que ya no quiere saber nada de Dios y deja de ir a misa, Eso también es otro elemento que nos tiene que hacer que pensar cuando una cosa tan grabada, ¿no?, dentro de la persona cambia radicalmente, ¿no? Regalar cosas. Bueno, y entre todas las actitudes y acciones perjudiciales y beneficiosas que podemos tener, nosotros los médicos podemos hacer cosas o podemos dejar de hacer cosas. Y aunque pueda parecer lo que digo muy extraño, yo es que esto lo vemos. Culpar, minimizar, negar, incitar al acto suicida. Y no hablo solo por población general, también hablo por facultativos. Ignorarlo, burlarse, hacer amenazas, amenazar, presionarle la próxima vez, sobre todo en los que ya han hecho varios gestos, juzgarle. Por contra, pues hay que tener una escucha empática, una escucha activa, evitar discusiones, remarcar esperanzas, disminuir la desesperanza y poner en su medio las alternativas que hay. Entonces, esta duda absurda de si hay que hablar o no del suicidio, pues claro que hay que hablar. Lo que no hay que hablar es un medio de comunicación, pues como una de las últimas veces que nos tuvimos que dirigir a un medio de comunicación porque había puesto una noticia y la foto que había elegido pues era una soga. Pues claro, esto es lo que no es conveniente, explicitar el método, eso no va a ningún lado, no da ninguna información más que a lo mejor pistas a otro que lo quiera hacer y que sepa que ese método pues en ese caso ha sido letal, ¿no? Por eso es muy importante escuchar sin juzgar y sobre todo que todos los facultativos tengamos claro y sepamos y creamos que realmente hablar de la muerte y de nombrar la palabra suicidio, que es muy dura, pero no pasa nada, que es que hay que hacerlo, que para ellos es incluso un alivio. Hay un técnico para ponerme un vídeo. Es un vídeo de 1 minuto, Este es un corte de un vídeo de la Asociación Médica Colegial que ha hecho una película que la ha dirigido Garci, que se titula Ser médico. No sé si lo conocéis, os recomiendo que lo veáis. Yo desde el principio ni ir asustándole. Y yo quiero tener amigos médicos porque es bueno eso, porque puedes hablar con ellos de cualquier tema que no puedes hablar a lo mejor ni con tu mujer, ni con tus hijos, pero con un médico puedes hablarlo. Eso, el contrapunto ahora del Dr. House con ese famoso dilema que él plantea. Bueno, pues creo que esto explica muy bien, ¿no?, lo que la población, y es verdad, los secretos que nos depositan en nosotros son fundamentales. Entonces, no voy a hablar mucho de la escucha empática, pienso que todos más o menos sabéis lo que implica, hacer preguntas abiertas, resumir demandas, asentir como que se le está entendiendo al paciente, obviar nuestros puntos de valores, nuestros puntos de vista y más hoy en día con los cambios transculturales que tenemos, parafrasear, sobre todo ser muy honesto con el paciente, no mentirle, infundirle esperanza, eso sí, pero esperanza basada en las alternativas clínicas que tenemos y dirigirle hacia ahí. La evaluación tiene que tener en cuenta, aunque aquí he desglosado muchas cosas, todo lo que yo acabo de decir. Claro que hay que evaluar las causas, la motivación, lo de la letalidad que os decía, la personalidad, pero lo fundamental es hablar con el paciente. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo prioritario, igual que le decimos a los voluntarios que colaboran con nosotros, es la seguridad. La seguridad del paciente es la prioridad. Y entonces, para la seguridad, pues a veces hay que tomar decisiones difíciles, hay que llamar a la familia y decir que lo lleven al hospital, y si no quiere ir, pues igual hay que llamar a la policía, pero cuando hay un riesgo hay que hacerlo. Nosotros, claro, los psiquiatras estamos muy acostumbrados a esto, ¿no?, a ingresar a pacientes en contra de su voluntad, pero es que es una responsabilidad que no es solo nuestra, es compartida. A veces podemos buscar puntos o personas de apoyo. El tema de las mascotas lo rescato porque aunque pueda parecer absurdo, a veces es muy importante, Hay pacientes que por esa vía, por el tema de cuidar a la mascota, posponen el tema del suicidio. Y sobre todo en el caso de nuestros fármacos, pues hombre, intentar no dar a aquellos que son más letales, pues como ya sabéis, ¿no?, pues el litio, por ejemplo, es un fármaco de muchísimo riesgo.
Hay comunidades como Madrid que tienen el código 100 con unos recursos específicos, Barcelona, el programa de la Dreta del Example. Nosotros en Aragón de esto no tenemos nada. Esto funciona igual que el código Ictus, exactamente igual. Se activa y hay unos procedimientos. Y sí que hay una escala de detección de riesgo suicida que utiliza el SAMUR, que me parece interesante porque es muy sencilla de aplicar. Os la podéis bajar fácilmente, buscáis SAMUR, detección de riesgo suicida. Pues ellos pasan fundamentalmente 6 preguntas. ¿Ha pensado que sería mejor morirse o ha deseado estar muerto? Entran al trapo. ¿Ha querido hacerse daño? ¿Ha pensado en el suicidio? ¿Ha planeado suicidarse? ¿Ha intentado ya suicidarse? ¿Alguna vez lo ha intentado anteriormente? Y si ya tenemos un solo sí en alguna de estas, ya podemos calificar el riesgo de ligero, moderado o alto. Si luego además añadimos elementos de perfil que nos pueden dar idea de un mayor riesgo, pues a partir de 3-4 puntos, considerar una internación psiquiátrica, mandarlo a un servicio de urgencias a una valoración y en algunos casos ya directamente internarlo. Hay una campaña que se está haciendo este año para el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día 10, que va a hablar precisamente del suicidio, porque últimamente está de moda el suicidio. El suicidio está de moda, pero está ahí nos quedamos, o sea, en lo superficial. Y sí que estamos haciendo alguna cosa nosotros, porque en Aragón, como os decía, con la colaboración que tenemos con el Heraldo, pues lo que vemos es que el impacto que deja en las familias el suicidio es tremendo. Como os he dicho, si el puntaje 100 era la muerte de tu marido, pues cuánto será la muerte de un hijo que se ha intentado suicidar, porque los que se quedan ya nunca vuelven a ser los mismos. Las familias cercanas no son los mismos. El sentimiento de culpa, de cómo no me di cuenta, podría haber hecho algo, de incomprensión, porque muchas veces no saben ni lo que ha pasado, porque no han dado pistas de por qué lo hizo, por qué no vino a mí, es que yo no estuve pendiente, es que no le dediqué tiempo. El sentimiento de culpa, de rabia, de sorpresa, de incomprensión es tremendo, ¿no? Y son personas que quedan marcadas para el resto de su vida y de las que también hay que estar muy pendientes, porque los supervivientes del entorno familiar tienen muchísimo más riesgo de suicidio. Son personas, y esto te lo comentan, que miraban la vida de una manera, que cuando tenían un problema buscaban soluciones, como todos, pero en el momento en que un ser muy querido ha fallecido por suicidio, el suicidio es como una alternativa más para la resolución de ese problema. O sea que son pacientes de mucho riesgo. Y es una tragedia que afecta a un medio de 6 personas, tanto en el medio familiar como en el profesional. A los profesionales también nos afecta, ¿eh? Los psiquiatras todos recordamos perfectamente el primer paciente que se nos suicidó, cómo se llamaba, dónde fue, cuáles fueron las últimas palabras que le dijimos, lo recordamos perfectamente. Ayer hablé con la hermana de un paciente que se suicidó hace un mes, un chico con una esquizofrenia, y en este caso está fatal ella, está fatal su pareja, está fatal los padres, 4 personas implicadas, pero hemos trabajado con este paciente durante varios años, 3 psiquiatras, y los 3 estamos afectados en diferente medida, lógicamente, pero tenemos que pensar que es una tragedia que no se queda ahí. La vida ya no es la misma para una persona que ha fallecido de esta forma. Y en relación a nuestras responsabilidades deontológicas, pues bueno, tenemos una profesión estupenda, pero que tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Esto es lo que dice Margarita Voladeras. Sí que es verdad que nuestros códigos deontológicos están presentes desde 2000 años antes de Cristo y que no han variado, o sea, sí, se les ha dado más contenido, pero en el fondo la base es prácticamente la misma, incluso el último código que ha sacado la Organización Médica Colegial. Todo se basa en las ideas de Hipócrates, de Maimónides, y en los conceptos de autonomía, beneficencia, ya no está tan claro con el tema de la medicina paternalista, justicia y honestidad. Y eso implica que el médico tiene un compromiso social que va más allá del mero reconocimiento de síntomas. Además, Arechederra, a los 6 principios que se declaraban como éticos para regular la conducta médica, el primero de todos, ya lo sabemos, preservar la vida; el segundo, aliviar el sufrimiento; el tercero, non nocere; la autonomía, respetar la autonomía del sujeto; la justicia, la veracidad, pero él añade el hacer bien al paciente. Esto puede entrar en conflicto, lo que os decía, ¿no?, con esta medicina que anteriormente se consideraba paternalista y que ahora tiene que ser de autonomía sí, pero no a lo mejor autonomía plena, siempre y cuando no esté claro que el paciente está en plenas condiciones de decidir.
Y hacer el bien es proteger. Sí que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en que la preservación de la vida debe prevalecer sobre el respeto de la autonomía. Pero lo he puesto con interrogantes porque esta es del año 90. Yo no sé si ha habido otras posteriores que a lo mejor dicen justo lo contrario. Pero independientemente de lo que diga el Constitucional o de lo que digan, bueno, pues distintas leyes, yo pienso que el código es algo más que una ley, ¿no? Es algo que tenemos muy interiorizado los médicos, o que deberíamos de tenerlo. En los principios generales hay muchas cosas que tienen que ver con todo esto que yo he comentado, ¿no? El médico no debe abandonar a ningún paciente que necesite cuidados de ningún tipo. La principal lealtad del médico es con la salud, con la promoción de la salud por medios directos o indirectos. La formación continuada, lo que estamos haciendo hoy aquí, es un deber deontológico. Y una parte que a mí me gusta mucho, que es que también estamos obligados a denunciar las deficiencias en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes. Esto es una obligación nuestra que está dentro de nuestro código deontológico. Quiero decir que tendríamos que tener todos un mínimo de activismo poniendo en evidencia los déficits y como técnicos planteando propuestas plausibles, teniendo en cuenta el momento económico, lo que queramos, pero bueno, lo que hemos dicho es que si la inversión es cero, algo podremos hacer, digo yo, no solo la buena voluntad de los profesionales. ¿Y me pones el otro vídeo, por favor? En el origen del término es un med mederis, aquel que cura y que cuida porque medita, porque sabe. Un científico puede ponerse al servicio de la verdad, pero un médico no puede ponerse solo al servicio de la verdad. La búsqueda de la verdad en un médico tiene que ser siempre el instrumento para lograr su verdadero fin, que es el de servir. En aquella época dura del año 84, 85, vivían más, después del diagnóstico de SIDA, que los equivalentes en San Francisco. Es decir, nuestros pacientes vivían más, incluso siendo probablemente de un nivel social, cultural, económico más bajo, muchos adictos, y yo creo que vivían más porque los cuidábamos muy bien y porque ellos se dejaban y participaban a pesar de ser toxicómanos, que es lo que llama la atención y lo que te engancha más todavía. Caramba, caramba, y yo los había dejado ahí en la cuneta, ¿no? De comprender y enviar y transmitir la señal de que he comprendido es el arte de la entrevista médica. Los pacientes no tienen por qué saber muchas cosas, muchos términos médicos, y me da mucha rabia cuando el médico dice 4 cosas y ni siquiera se molesta en explicarlo, ¿no? Me parece una falta de respeto. El paciente tendría que ser como el Dios cristiano, uno y único. Lo grande, lo magnífico, los grandes síndromes, estos son importantes, pero una persona, a mí me lo dijo un profesor de cirugía, que tengo mucho respeto también en Valladolid, el profesor Beltrán de Heredia. Decía que cuando viniera una persona que tenía un pequeño grano, nos diéramos cuenta de que un grano es un gran problema. Y le decía yo a mis alumnos el otro día, digo, mira, no hay mejor... Bueno, lo que os decía de la vivencia, ¿no? Un pequeño grano puede ser un gran problema. Y con esto ya termino. Bueno, pues la fórmula no es muy diferente a la que todos nuestros compañeros a lo largo de los siglos han seguido, ¿no? O sea, la medicina no tiene que reinventarse en ningún sentido. Lo que estamos haciendo hoy aquí es la fórmula, formarnos científica e humanísticamente y compromiso con el enfermo. Y digo con el enfermo que no es lo mismo que el paciente. El paciente es el que tenemos delante. El enfermo es muchas veces el que ni siquiera ha venido a la consulta. Y eso es prevenir, precisamente. Es actuar antes de que ocurran las cosas. Con eso, gracias.